Gloria a Dios, bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor, a la iglesia del Señor, a todas las personas que nos están oyendo o viendo por medio de las redes sociales. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Vamos a orar para que Dios nos guíe, ¿verdad?, en esta palabra que Dios tiene hoy para la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos. Bendecimos tu glorioso nombre, Padre. Reconocemos que estás sentado en el trono. Jehová reina, como dice tu palabra. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Invocamos el nombre de Jesús en este momento sobre nosotros, Señor, para que tu Santo Espíritu nos guíe a tu palabra, Señor. Nos guíe a la verdad de tu palabra y nos haga conocer, Señor, esos grandes cosas que ojo no vio ni oído yo. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 18, una ocasión en que Dios se le presenta a Abraham y le anuncia que va a tener un hijo, habla con Sarai. Fueron 3 varones a la tienda donde estaba Abraham y por la palabra me hace entender que esos 3 varones eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, Dios va y era Jehová, porque Jehová, más adelante vemos que Jehová le habla. Dice la palabra que estos varones, vamos a ver Génesis capítulo 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándole. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjese, Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese que Dios sabía quién era Abraham. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Gloria a Dios. Dios iba a hacer algo y él dice: le voy a encubrir esto yo a Abraham. Fíjese que Dios le revela la voluntad a Abraham. No se la reveló a Lot, que Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir hoy? Dios va a revelar su voluntad a aquellos que le obedecen, aquellos que se someten a su voluntad. Dios no va a revelarle la voluntad a un soberbio, porque el soberbio no va a hacer la voluntad de Dios, no va a obedecer. Entonces, lo importante para conocer la voluntad de Dios no son métodos, no son estrategias. Lo importante para que usted conozca la voluntad de Dios es el tipo de persona que usted es. ¿Somos obedientes o somos rebeldes? Y vamos a ver esto en la palabra, porque Dios nos va a ayudar a discernir esto, porque esto es muy importante. Porque de repente yo puedo ayunar para conocer la voluntad de Dios. Sí, yo puedo ayunar, pero si yo ayuno y no estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me diga, sea lo que sea, mira, no, Dios no se va a revelar. Ok, yo puedo orar, sí, porque orando yo conozco la voluntad de Dios, sí, porque Dios me habla por medio de la oración, sí. Pero si yo no estoy dispuesto de corazón a obedecer lo que Dios me diga, no va a haber revelación. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Entonces, el que no conoce la voluntad de Dios según la palabra es un insensato. Y debemos tener mucho cuidado con esto, porque Dios le va a revelar la voluntad
a la persona que es humilde, que es sumisa, que se somete a él. Ya lo vamos a ver Amós capítulo 3 a partir del versículo 3. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Rugerá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no han atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Fíjense que andarán dos justos si no están de acuerdo. Dios sabe a quién revelarle la voluntad, a aquel que se va a poner de acuerdo con Dios. Porque Él no hará nada sin antes revelarle su secreto a su siervo, según la palabra. Pero es a su siervo. Siervo es alguien que obedece, es un esclavo, doulos. Es en el griego el significado de siervo, doulos. Entonces, nosotros debemos ser esos doulos, esos siervos obedientes para conocer su voluntad. Aleluya. Según Santiago 4, 6, 7, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios no va a revelarle la voluntad al soberbio. Y usted puede hablarle palabra de Dios y hablarle palabra de Dios. A mí me pueden hablar palabra y palabra de Dios y yo leerlo en la Biblia. Pero si yo tengo un espíritu rebelde, un espíritu contencioso, un corazón contencioso, o rebelde o desobediente, no voy a entender nada de lo que me dice la palabra. Porque no va a haber revelación. Porque Dios revela al siervo. Dios revela, como le dijo a Abraham, no le reveló a Job. Y Job vivía en Sodoma y en Gomorra. ¿Por qué Dios no le reveló a Job? Bueno, yo creo que Abraham era más obediente que Job. No voy a juzgar a Job, pero yo creo que Abraham era más obediente, porque él le dice, yo encubriré a Abraham esto que voy a hacer, sabiendo que Abraham va después de sí a enseñar a su familia que guarden el camino de Jehová. Entonces, hay una diferencia entre a quien Dios le revela su voluntad y a quien no. Nosotros vemos en la palabra que el Señor Jesús en Lucas 22, 42, 43, y lo he dicho muchas veces, el Señor Jesús estaba en Getsemaní, estaba ya por ir a la cruz, y le dijo al Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero, tremendo pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A él se le reveló la voluntad y se sometió a la voluntad de Dios. Porque lo importante no es conocer la voluntad de Dios. Pues yo puedo decir, sí, yo conozco la voluntad de Dios para mí. Lo importante es que la obedezca. Porque yo puedo tener métodos o estrategias y sí, Dios me habla. Pero si no le obedezco, gloria a Dios. Entonces lo importante de conocer la voluntad de Dios es que tú lo obedezcas. Y no es la voluntad de Dios para mi vida. No, es la voluntad de Dios. Yo tengo que pedirle, Señor, muéstrame tu voluntad hasta ahí. Bueno, tienes que hacer esto, amén. Tienes que hacer esto, amén. Bueno, es importante someterse, porque todos creemos en el Señor, todos creemos, sí, tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo, somos salvos, pero no todos se someten, porque cuando tú te sometes al Señor, te consagras a Jehová. Cuando tú te has consagrado a Dios, tú eres un siervo obediente. Porque ese es un paso que debemos hacer. Entonces, puede ser que muchos seamos salvos, sí, bastante, muchos seamos salvos, pero hay pocos que son siervos. Hay pocos que se han sometido. Y lo vemos mucho. Dice la palabra que Dios nos habla por medio de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces nuestros hermanos nos han dicho que estamos cometiendo errores, que estamos cometiendo pecados? Y tomamos la mala decisión de juzgarlo a ellos
o de criticarlos a ellos porque nos están reprendiendo, nos están exhortando. Entonces debemos tener mucho cuidado. Acepte la exhortación, acepte la reprensión, acepte la corrección, porque la voluntad de Dios es que usted sea perfecto como su Padre, que es perfecto. La voluntad de Dios es que usted sea la imagen de Jesús. Vamos a ver, vamos a tomar a Pedro, al apóstol Pedro, como ejemplo. Cómo Pedro se sometió a Jesús, y después que se somete es que Jesús le muestra la voluntad del Padre para él. Vamos a hacerlo porque hay mucho texto, lo voy a hacer un poco corto por el tiempo, ¿verdad?, que tenemos. Primero vamos a ver que Pedro siguió a Jesús. El apóstol Pedro era un pescador y siguió a Jesús. Eso está en Mateo 4, 18, 20. Pedro estaba como un pescador y Jesús le dijo, vente, te voy a hacer pescador de hombres. Inmediatamente, dice, Pedro dejó las redes, dejó la barca y siguió a Jesús, creyó en Jesús, aleluya. Ese es el primer paso. Nosotros creemos en Jesús y empezamos a seguir a Jesús. Ese es el primer paso del creyente. Luego Pedro, en medio de su historia, le pasó muchas cosas, pero en medio de eso tuvo una gran revelación. Pedro tuvo una gran revelación. Eso está en Mateo 16, 13 al 19. Tuvo una gran revelación. ¿Cuál fue esta? Bueno, el Señor Jesús le dijo, ¿quiénes creen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestaron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y el Señor Jesús le preguntó, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy o qué dicen que yo soy? Inmediatamente Pedro recibió una revelación de Dios, del Padre, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gran revelación. Y Jesús le habla y le dice, bueno, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Vea que la revelación no va a ser revelada por un ser humano. La revelación es revelada, vamos a redundar en esto, es por Dios. Dios es el que revela, el hombre no. Esto no te lo reveló carne ni sangre, le dijo. Gran revelación recibió Pedro. Y sí, nosotros recibimos grandes revelaciones en nuestro andar con el Señor. Gloria a Dios. Pero también tuvo una gran reprensión, tuvo un gran regaño del Señor Jesús. Jesús decía, mire, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz y sea muerto, que padezca mucho, pero va a resucitar al tercer día, pero va a padecer mucho. Y Pedro tenía su corazón, no quería que a Jesús le pasara nada malo. Y le dijo, Señor, que nada de esto te acontezca. No permitas que esto te acontezca. Y empezó a reconvenirle, dice la palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque eres mi piedra de tropiezo. No ves las cosas del hombre, no ves las cosas de los cielos, sino las de la tierra. Una gran reprensión, después una gran revelación. Y Pedro se tuvo que tragar esa reprensión. O sea, pero ¿qué pasa? Dios estaba probando a Pedro. Dios estaba probando el corazón de Pedro por medio de nuestro Señor. Dios le dio una gran revelación, pero después también le dio una gran reprensión. Tuvo una gran profecía, Pedro. Wow, una tremenda profecía. Eso está en Lucas 22, 31 al 34. El Señor Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo oraré al Padre para que tu fe no falte. Fíjese, le profetizó que él iba a pasar una gran tribulación, que iba a pasar una gran prueba, pero le dijo, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Y cuando regreses, confirmes a tus hermanos. Había algo que Dios iba a hacer con Pedro, pero necesitaba probar el corazón de Pedro, para ver si de verdad Pedro amaba a Jesús. Bueno, él dijo, respondía Pedro, siempre Pedro respondía porque era emocional, respondía así sin pensarlo. Y le dijo, yo hasta la muerte iría contigo. Y el Señor le dijo, mira, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Bueno,
Y Pedro, bueno, siguió con Pedro andando con el Señor, y llegó el día en que entregan a Jesús. Tuvo una gran prueba, Pedro. Eso está en Mateo 26, 69 al 75. Está en varios evangelios, pero vamos a citar este. Mateo 26, 69, 75. ¿Qué pasó acá? Jesús es tomado por los soldados, iba a ser llevado a Caifás, el sumo sacerdote, y dice la palabra en otros evangelios que Pedro lo seguía de lejos. Y cuando las personas, Pedro va al patio donde estaba Jesús siendo juzgado, y Pedro estaba en el patio, y empezaron a llegar personas a decirle que él era uno de los discípulos. Y uno le dice, tú andabas con Jesús. Y Pedro decía, no, yo no ando con él. Lo negó la primera vez. La segunda vez, mira, tú te pareces a los que andaban con Jesús. Y él lo negó otra vez. Negó a Jesús. La tercera vez le dijeron, tú hablas como los que andan con Jesús. Y fíjese lo que respondió Pedro. Dijo, yo no soy uno de ellos. Y empezó a maldecir. Gloria a Dios. Empezó a hablar como un mundano, como un pecador. ¿Por qué? Porque tenía temor de morir. Pedro tenía temor de que lo crucificaran también con Jesús. Y dice que después, y oye al gallo cantar, después que lo negó 3 veces, oye al gallo cantar, y dice que lloró amargamente. Pero yo quiero ver esto aquí, porque a partir de acá Pedro fue otra persona. Después de esta gran prueba, ¿cuántas veces nos hemos negado a Jesús? Uy, bastante, bastante. ¿Cuántas veces vamos a un sitio donde están nuestros amigos de la infancia y por pena con ellos nos reímos de sus chistes groseros? Por pena con ellos algunas veces hasta se nos sale una grosería. O empezamos a hablar cosas que de verdad no le dan gloria a Dios. Empezamos a chismear con el vecino. Queremos ser como el vecino, así fue Pedro, quiso ser como ellos y empezó a maldecir para desligarse del Señor. Debemos tener mucho cuidado con esto. Mire, el que le está hablando en una oportunidad, yo me reuní después de votar en las elecciones. Siempre uno se consigue a las personas que tienen años que no ven. Y un día me conseguí un grupo de amigos míos y me reuní con ellos. Hablando con ellos, ellos decían un poco de grosería. Y en una de esas yo dije una grosería también, estando yo en el Señor. Uy, inmediatamente cantó el gallo. Me di cuenta y dije, ¿qué hago yo aquí, Señor? Y empecé a pedirle perdón. Le dije, bueno, chao, hasta luego. Me fui. Por temor, muchas veces por ser igual a ellos. Yo te digo a ti, vas a ser probado, pero debes tener una actitud distinta. Fíjense, mientras Pedro negó a Jesús, Judas vendió a Jesús. Pero quiero que veas esta diferencia. Pedro, después de haber negado a Jesús, se sometió a Jesús, se sometió a Dios. Dice la palabra que Pedro estaba con sus hermanos, se fue a donde sus hermanos. Eso está en Marcos 16, 6 al 7. Jesús le dice a las mujeres cuando se le aparece después de resucitado, le dice, mira, dile que los espero en Galilea. También a Pedro. Jesús se acordó de Pedro, porque Pedro tenía una gran comisión que tenía que hacer. También a Pedro, dile también a Pedro, porque me imagino que Pedro se sentía mal. Oye, me imagino que cuando llegó donde sus hermanos, oye, ya me van a reclamar, o los hermanos le reclamaron, mira, tú negaste al Señor 3 veces, ¿dónde están lo que tú decías que ibas hasta la muerte? Y él tuvo que aguantar eso. Muchos de repente le hablaron, oye Pedro, sigue confiando, Dios te va, si tú te arrepentiste, Dios te va a perdonar. Porque pudo haber mucho, esto lo estoy diciendo yo, no está en la palabra, pero uno también como ser humano se imagina pues las actitudes de las personas ante los hechos. Bueno, pero él se quedó con sus hermanos. Ese fue donde sus hermanos, lo contrario de Judas. Judas, en vez de ir donde sus hermanos, se fue a devolver las monedas a los sacerdotes. Después de negar a Jesús, Pedro se fue donde sus hermanos.
Fíjese esto, las ganas que tenía Pedro de ver al Señor. En Lucas 24, 10, 12, dice que cuando las mujeres le avisan que Jesús había resucitado, él salió corriendo, aleluya. Quería ver al Señor Jesús, me imagino, para pedirle perdón. Oye, debemos hacer eso cuando nosotros pequemos, porque dice la palabra en Eclesiastés, no hay hombre que no peque, todos pecamos. Pero abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien con su sangre nos limpia de todo pecado. Yo te digo, si tú has caído en pecado, si tú has cometido errores, si has negado a Jesús, oye, corre a la iglesia, corre a tus hermanos, no te apartes de la iglesia. Y he visto este gran mal que tiene la iglesia, que los hermanos se apartan de la iglesia cuando pecan. Satanás le juega la mente, no sé qué pasa ahí, y se apartan de la iglesia. Y Satanás, una persona sola, uy, ¿qué no va a hacer? Entonces no te apartes de tus hermanos, no te apartes de la iglesia. Corrió al sepulcro para ver a Jesús. Lucas 24, 10 al 12. En Juan 21, 1 al 8, porque Jesús se apareció 3 veces después de, muchas veces, pero a los discípulos cita 3 veces. Estaban en el mar de Tiberias. Bueno, ellos regresan a su vida normal. Y estaban en el mar de Tiberias pescando, Pedro pescando, como siempre, lo hacía. Y de repente ven al Señor en la orilla. Y Juan, el discípulo que amaba a Jesús, le dijo, es el Señor, le dijo a Pedro. Y Pedro se ciñó su ropa y se lanzó al agua. Más o menos habían 200 codos. 200 codos son como un poquito menos de 100 metros. Se lanzó Jesús a donde estaba su Señor. Y fíjese lo que pasó. En Juan 21, 15 al 16. El Señor Jesús le hizo varias preguntas. Vamos a verlo. Juan 21, 15 al 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, bueno, Jesús estaba haciendo, ellos pescan y Jesús estaba haciendo, cuando ellos llegan ya había unos pescados en la brasa y están comiendo. Entonces dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo me imagino Pedro, oye, Señor, sí, tú sabes que te amo, yo te amo. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Estaba siendo probado. Pedro amaba a Jesús de una forma, pero ese amor que tenía Pedro por Jesús hizo que negara al Señor. Hay una forma superior, otro nivel de amor que Dios nos está exigiendo, que es el sometimiento hasta la muerte. Hasta la muerte. Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Me ama? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le reveló la voluntad. La voluntad de Dios para Pedro es que Pedro fuera columna de la iglesia. Y vemos a Pedro en el libro de Hechos, que fue el que se levantó cuando vino el Espíritu Santo y dio un discurso, predicó y se convirtieron miles de almas. Por eso es que dice que Jesús le dio las llaves del reino. El Espíritu Santo lo utilizó para que diera ese discurso. Pedro no es el sucesor de Jesús. Ojo, porque hay una religión que dice que Pedro es el sucesor de Jesús. Y pusieron el reino de San Pedro. Cuidado, el reino es de Jesús. Nosotros no estamos diciendo, pero sí Pedro fue utilizado como un hombre, no como Dios, ni como sucesor de Jesús, para él predicar. Vean eso en el libro de los Hechos. ¿Qué te quiero decir hoy? Tienes que ser la persona
es la persona específica para que Dios te revele la voluntad. ¿Cómo? La persona que esté dispuesta a obedecer a Jesús. Y fíjese que el Señor le dijo cómo iba a terminar Pedro. Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Y según la historia, según cuando el emperador Nerón, según la historia, los historiadores, Pedro fue crucificado boca abajo, porque no se sentía honrado para ser crucificado como el Señor. Yo te quiero decir esta mañana, Dios está buscando hombres y mujeres que nos sometamos a Él. Quiero que estos textos tú los busques, los medites, porque Dios está buscando eso. Hombres y mujeres que se sometan a su voluntad. No hay método, son personas, el tipo de persona. Y Dios va a poner circunstancias para moldear tu corazón, para moldearte a la imagen de Jesús, como era Jesús, obediente y obediente hasta la muerte. Dios te bendiga en el nombre de Cristo y deseo y oro porque esta palabra se haga vida en cada persona que nos está oyendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.